Las lecturas de este domingo nos invitan a estar atentos a los signos para no caer en distracciones o embotamientos que nos alejen de la verdad y el sentido de nuestra vida. A veces la verdad puede verse nublada y afectar a asuntos importantes de nuestros valores y creencias. Vivimos una invasión cultural que atañe a aspectos como la educación, la sexualidad o la idea misma de matrimonio. Recordamos lo que el Papa Francisco decía al respecto ante una pregunta en su viaje a Georgia hace 2 años. Tu, Irina, ha menzionato un grande nemico oggi del matrimonio, la teoria del gender. Oggi c'è una guerra mondiale per distruggere il matrimonio. Oggi ci sono, ma non si distrugge con le armi, si distruggono con le idee. Ci sono colonizzazioni ideologiche che distruggono. Pertanto difendersi delle colonizzazioni ideologiche. Advierte el Papa del riesgo de anteponer la teoría del género o la ideología de género por encima de cualquier cosa, especialmente cuando se confronta con otras visiones de la persona, visiones que están arraigadas en los valores cristianos de muchos pueblos. Este choque cultural está encontrando oposición intelectual en algunos países. En Argentina, como en otros países latinoamericanos, parece despertar una conciencia social con bastante presencia juvenil que se atreve a poner en duda algunos postulados políticamente correctos. Los niños y las niñas no son lo mismo, pero para algunos, ellos son diferentes no por tener cuerpos diferentes, sino porque los padres, la familia, la sociedad, la escuela, todo el mundo los obliga a ser diferentes. Una niña lo es porque fue obligada a ser niña. Un niño lo es porque fue obligado a ser niño. ¿Cómo resuelven este problema? Anulando toda diferencia entre niños y niñas y actuando como si fuesen lo mismo. Pero como los padres, la familia y la sociedad no lo entienden, algunos llegaron a la conclusión de que la escuela es la mejor forma de lograrlo, porque en la escuela, lejos de los padres y de la familia, pueden reprogramar lo que es un niño y una niña. Advierte el Papa acerca de la influencia sobre pueblos y familias de una ideología en torno al género, que más allá de promover la igualdad o la autonomía de personas, entraría en conflicto con derechos y libertades de las familias y podría afectar a los valores más profundos de la sociedad, algo que también denuncian otros pensadores. Agustín Laje y Nicolás Márquez expresan su preocupación ante la aceptación social de la ideología de género, un cuestionamiento que no parece gustar a algunos y que, según manifiestan, provoca rechazo y puede suponer incomodidad por la presión social que conlleva. La hegemonía es la ideología de género. Cuando uno se rebela contra ella es satanizado, es molestado, es presionado, se le hace bullying, como se dice ahora. Esto es correcto, es una guerra de ideas. Bueno, es incómodo, ir a la pelea es incómodo, pero están nuestros hijos en el medio, está nuestra civilización, está nuestra libertad, están nuestras creencias más profundas, están los valores. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados o vamos a llevar adelante una pelea? Si queremos llevar adelante una pelea, tenemos que estar dispuestos a sentirnos incómodos. Una pelea cultural por defender la libertad y el derecho de los padres a la educación de sus hijos según sus convicciones, algo que está encontrando un apoyo creciente en algunos países de América Latina. En América Latina muchas leyes de género se han frenado. ¿Y por qué se han frenado? Se han frenado porque hay una multitud de millones de ciudadanos que han salido a la calle y esa multitud es la que ha logrado amedrentar a los políticos, hacer temblar a la clase política y hacer temblar a los medios de comunicación que mienten a diario. Si uno está informado y formado, se va a sentir convencido y si se siente convencido, dispone de su tiempo para actuar. Defender la libertad es también defender el derecho a la vida. Hace unos meses, la sociedad argentina fue noticia por oponerse en un referéndum y frente a todo pronóstico a la legalización del aborto libre, un objetivo vinculado a la perspectiva de género. En Argentina estuvimos peleando todo este año para que no se legalizara el aborto, a pesar de tener en la vereda del frente los millones de dólares, por ejemplo, de Planned Parenthood, la presión de Amnistía Internacional, las portadas de The New York Times diciéndole a los senadores argentinos, los estamos observando, así habían puesto en toda su tapa, el mundo los observa, y al día siguiente la ONU lanzó un comunicado de pesar porque en la Argentina no se había aprobado el aborto. Bueno, la ciudadanía dio esa lucha, se puso de pie y ahora la lucha que estamos dando es contra la mal llamada educación sexual integral, que es adoctrinamiento en ideología de género.
amplitud de derechos o de construcción de la sexualidad, duda que se pone en juego al promover una educación que separa la identidad de género de la identificación biológica con el propio cuerpo. Legislar desde la ideología puede perseguir la libertad de elección, pero corre el riesgo de impedir la libertad de expresión desde opiniones contrarias. Para Agustín Laje, oponerse a los objetivos de género puede acarrear acusaciones severas. La gran pregunta es, ¿quiénes son los locos? Es decir, ¿somos nosotros realmente los locos? ¿El Estado tiene la función de desnaturalizarle a un niño de 5 años su condición de niño o de niña? ¿Por qué habríamos de aceptar esto? ¿Y por qué deberíamos en todo caso rebelarnos contra esto? La búsqueda respetuosa de la verdad y defenderla mueve cada vez más a personas a defender la potestad de los padres en la educación de sus hijos. Sí, en América Latina se ha tomado conciencia de eso y esto ha dado vida a un movimiento que se llama Con mis hijos no te metas. ¿Qué significa? Significa decirle al Estado, podés meterte en muchas cuestiones de mi vida, pero con mis hijos no. Hasta acá llegaste, hasta acá tu poder político llegó. A mi hijo lo educo yo conforme a los valores de su familia, conforme a las convicciones de su familia, de sus padres. Y eso ha puesto en la calle a millones de personas en toda América Latina marchando desde hace ya 2 o 3 años contra el autoritarismo del Estado, contra el adoctrinamiento en ideología de género. Una lucha que, pese a las presiones, cada vez reúne más personas y de edad más joven. Si uno ve que a los niños se les está secuestrando de la potestad de los padres y son parte constitutiva de la jurisdicción del Estado, lo que tienen que hacer los padres es juntarse, elevar la voz de protesta, hablar con el profesor, hablar con el docente, juntar a todos los padres posibles, hacer una manifestación, hablar con el Ministerio de Educación, movilizarse en consecuencia. Esas movilizaciones son muy efectivas. Insisto, somos mayoría. Lo que hay que tener es conciencia de mayoría y hay que concientizar al resto de la sociedad. Por eso hay que informarse, formarse, predicar esa formación y esa información para que el grueso se movilice. Cada vez más gente está tomando conciencia y lo más interesante es que cada vez más gente joven se suma a esta causa como una forma de rebelarse contra el establishment.